Saludos, mi nombre es Gabriela Ortiz Flores. Y mi nombre es Alondra Paola Negrón Zavala. En este trabajo vamos a estar tocando el tema de la soberanía alimentaria y el estado desalentador de la agricultura puertorriqueña. Este trabajo fue hecho para nuestra clase de Ciencias Sociales 2 y en el mismo les vamos a estar mostrando información que recopilamos y entrevistas que tuvimos la oportunidad de hacer para todos ustedes. Bueno, pues ahora les vamos a estar mostrando las noticias de nuestro trabajo. No escogimos una ni dos ni tres, fueron varias, ya que el tema de nuestro trabajo es un tema que se toca frecuentemente porque nos afecta de manera directa. Sin embargo, nunca se le da la importancia que merece. Con el pasar de los años, la agricultura en Puerto Rico ha ido en debacle, pero en la actualidad están surgiendo muchos proyectos para el fortalecimiento de de muchos jóvenes de los que aspiramos a seguir aquí en nuestro país. Para hacer este trabajo más preciso, quisimos poder entrevistar de primera mano a quienes han tenido las oportunidades de poder darnos un empoderamiento del pueblo. Para lograr esto, nos comunicamos con portavoces de los 5 partidos vigentes, de los cuales solo nos respondieron 2. El Partido Independentista Puertorriqueño, mejor conocido como el PIB, con los cuales no pudimos realizar la entrevista, ya que estaba programada para el jueves del apagón, debido a nuestro sistema eléctrico ineficiente. Y adicional, el movimiento Victoria Ciudadana, mejor conocida como el MVC, que la verán próximamente. Mismo con las administraciones que nos encontramos, claramente no les interesa poner las condiciones y darle las oportunidades a jóvenes que estamos aspirando a construir un nuevo Puerto Rico, a hacer una nueva historia. Y son estos, a través de estos proyectos que ya están surgiendo, a los que debemos sumarnos y seguir luchando en contra de toda la represión que hemos tenido desde hace años. Y yo creo que a través de esto es que podemos alcanzar lo que aspiramos, una soberanía alimentaria, una autonomía de poder comer de lo de aquí, que si pasa algo, todo el país no se vea desproporcionado, despojado de todos los alimentos y variedad de las que estamos acostumbrados. Que podamos valernos, aunque sea por 1% por nosotros mismos, y sabemos que es un proceso que tomará tiempo, años y mucho trabajo, pero lo que tenemos que hacer es traerlo a la acción. Hola, soy Rafael Bernabe, soy senador por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana. Desde hace muchos años soy profesor en la Universidad de Puerto Rico y he participado en muchísimas luchas sociales de los trabajadores en defensa del ambiente, de las mujeres en contra de diferentes formas de discriminación. Y autorizo que este video y que esta entrevista se difundan y se distribuyan. ¿Cómo va el camino hacia lograr la soberanía alimentaria en Puerto Rico? Bueno, yo creo que sería bueno empezar por explicar qué entendemos nosotros por soberanía alimentaria. La situación de Puerto Rico es verdaderamente trágica, porque Puerto Rico era hasta hace 60, 70 años, quizás hasta menos tiempo, un país fundamentalmente agrícola, aunque incluso en la época que era un país agrícola no tenía soberanía alimentaria, porque nosotros estábamos especializados en la producción de algunos productos para la exportación. El azúcar era el más importante. Pero aún así en aquella época por lo menos había ciertos cultivos que eran para el consumo interno. En la actualidad Puerto Rico importa, las cifras que yo he visto, alrededor del 85% de sus alimentos, es decir que dependemos casi completamente de la importación de alimentos. Esto tiene muchas consecuencias negativas en términos de la salud, porque los productos que vienen de afuera tienen que preservarse, congelarse y todo lo demás, que es mucho más saludable comer comida fresca que la que tiene que pasar por esos procesos. Y además es uno de los factores que contribuye al fenómeno del calentamiento global. Una de las cosas que se plantea globalmente que hay que hacer en la actualidad es tratar de que el consumo y la producción estén lo más cerca posible, ¿verdad? No estar trayendo vegetales del otro lado del mundo para consumirlos en Puerto Rico, sino producirlos lo más cerca del mercado. Así que nosotros tenemos que lograr o impulsar que el país sea capaz de producir una porción mayor, nunca va a ser la totalidad,
de los productos que consume. Felizmente hay una conciencia creciente de muchos jóvenes de la importancia. Ahorita estábamos hablando de que hay muchísimos proyectos de jóvenes agricultores que están promoviendo retomar la agricultura, retomar la producción para el mercado interno, muchas veces según el modelo agroecológico, ¿verdad?, que es el más deseable. Yo creo que el gobierno tiene que hacer todo lo que pueda para incentivar ese proceso. Eso quiere decir aportar económicamente a esos proyectos, aportar proveyendo, por ejemplo, tierras. En la actualidad el gobierno facilita tierras para grandes empresas como Monsanto, que utilizan la tierra para experimentar con el tipo de agricultura que no queremos, que es la agricultura química y la agricultura a base de organismos modificados genéticamente, etc. Y en vez de promover eso, debemos promover el otro tipo de agricultura con el modelo ecológico. Así que deben haber incentivos para todos estos proyectos agrícolas, deben haber incentivos y programas para que se distribuya a través de todo el sistema de distribución dentro de Puerto Rico más intensamente los productos que se cultivan en Puerto Rico, para educar a la gente en la necesidad de consumir los productos que se cultivan en Puerto Rico, ¿verdad? Hay que atacar el problema desde distintos ángulos. Una de las cosas que se dice que dificulta la producción en Puerto Rico es que los productos que se cultivan en Puerto Rico tienden a ser un poquito más caros que los que se importan. No es que sean, puede que sean de mejor calidad, pero son más caros. Todas las indicaciones que uno ha visto es que muchísimas personas, o un número creciente de personas, están dispuestas incluso a pagar un poquito más si piensan que el pagar ese poquito más fomenta la protección del ambiente, fomenta la creación de empleo en Puerto Rico, de los cuales todos nos beneficiamos, aunque no podemos verlo, ¿verdad?, de manera directa y económicamente. Así que, como dije, incentivando, ayudando a los que están interesados en desarrollar agricultura en Puerto Rico para el mercado interno, e incentivar y promover que la gente consuma los productos que se cultivan en Puerto Rico. Por ahí, ¿verdad?, tendrá que ir el camino. Y hablando de esa dependencia alimentaria, ¿usted entiende que como colonia ha sido una dependencia creada por nuestro colono, por Estados Unidos? Bueno, sí, yo creo que el problema, uno de los problemas fundamentales es que no solamente tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con toda nuestra economía. A partir del año 1900 se estableció lo que se le llama el libre comercio, entre comillas, entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Yo digo libre comercio, digo entre comillas, porque esto de libre suena muy bonito, ¿verdad? La libertad es una cosa muy hermosa, es una cosa muy chévere, pero en una economía capitalista, libertad, lo que quiere decir en este caso es la libertad de competencia, la competencia irrestricta, ¿verdad? A partir de 1900 compiten libremente los productores en Puerto Rico con los productores de Estados Unidos. Los productos de los Estados Unidos pueden entrar a Puerto Rico libremente y los productos de Puerto Rico pueden estar libremente en los Estados Unidos. Eso lo que ha querido decir es que el mercado de Puerto Rico se ha visto invadido por productos de la industria y de la agricultura de los Estados Unidos, que era y todavía hoy es más avanzada que la de Puerto Rico. Y eso quiere decir que esos productos desplazan a la producción en Puerto Rico y que Puerto Rico, para sobrevivir, se especializa en la producción de aquellas cosas que tienen un mercado en Estados Unidos, ¿verdad? Como te dije ahorita, a partir de 1900 pues va a entrar a Puerto Rico la carne de Estados Unidos, el arroz de Estados Unidos, toda una serie de productos de Estados Unidos que no se van a cultivar en Puerto Rico. Y Puerto Rico se va a especializar en producir, por ejemplo, azúcar, ¿verdad? Y produce azúcar, no exclusivamente, pero fundamentalmente azúcar y quizá un poquito de tabaco, y exporta a los Estados Unidos,
y el resto de los productos los importa de los Estados Unidos. Eso pasó también en la industria, ¿verdad? Puerto Rico no se ha desarrollado industrialmente de una manera coherente, sino que se produce en Puerto Rico aquello que en un momento dado encuentra un mercado en los Estados Unidos. Un momento dado fue el azúcar y después ahora son los productos farmacéuticos. Puerto Rico se especializa en la producción de esas cosas. Por eso tiene una economía muy unilateral, no es una economía que se especializa en unas cosas, y es una economía que por lo mismo que está controlada por el capital externo, mucha de la ganancia que se genera aquí se va fuera de Puerto Rico. Eso pasaba cuando el azúcar, pasa ahora con la farmacéutica. Eso quiere decir que esas ganancias no se invierten en Puerto Rico, no generan empleo en Puerto Rico. Así que tú tienes una economía unilateral, sobreespecializada, y que no genera suficiente empleo para la gente, ¿verdad? Siempre hemos tenido unas tasas de desempleo muy altas. Y eso tiene que ver con la relación colonial con los Estados Unidos, como tú bien señalas, el aspecto económico de la relación colonial. Y más allá de la relación colonial, tiene que ver con la forma en que funciona el sistema de economía de mercado, economía capitalista, o la economía basada en la competencia capitalista. Así que a la larga, ¿verdad? Yo siempre he insistido que la única manera que Puerto Rico puede reconstruir su economía, tanto agrícola como industrial, como los servicios, de una manera que corresponda a las necesidades de nuestro pueblo, es a través de la creación de una economía planificada democráticamente, no de esta economía en la que lo que se produce y cómo se produce lo determinan las reglas de la competencia en el mercado, porque eso es lo que hemos tenido hasta ahora y los resultados son los que tenemos ahora. ¿Qué propone su partido y qué ha logrado al respecto? Bueno, nosotros, como te dije, si miras nuestro programa, hay medidas para incentivar, para apoyar a los agricultores puertorriqueños, para promover el modelo agroecológico, para ir eliminando las empresas que se basan como Monsanto en la experimentación con la agricultura química y basada en organismos modificados genéticamente. Pero la realidad es que, tengo que decirlo sinceramente, no podemos lograr mucho porque nosotros somos 4 legisladores, ¿verdad? Cuando Victoria Ciudadana gane las elecciones, pues podemos poner en vigor nuestro programa, ¿verdad? Lo digo claramente, es un incentivo para que, porque la gente a veces nos pregunta, ¿pero qué ustedes han logrado? Bueno, nosotros podemos hacer propuestas, nosotros podemos bloquear algunas medidas que no sean muy buenas, ¿verdad? En algunos casos, pero la única manera que un partido o un movimiento puede implantar su programa es que tenga la mayoría legislativa y que tenga el ejecutivo. Y entonces yo espero que en el 2024, ¿verdad?, en Victoria Ciudadana pueda, ¿verdad?, empezar a implantar de manera integral su programa. Mientras eso no ocurra, pues como dije, nosotros podemos insistir, proponer o tratar de evitar algunas medidas, ¿verdad?, que nos parezcan nocivas, pero siempre vamos a estar limitados porque nosotros no somos la mayoría legislativa, no encontramos ¿verdad?, no tenemos el ejecutivo, no dirigimos el Departamento de Agricultura. Como habló mi compañera Alondra ahorita del empoderamiento de comunidades, a eso es lo que debemos de aspirar. Y el Estado tiene las herramientas para dar ese empoderamiento. Pero debido a la ausencia de yo creo que debemos basarnos más en la autogestión, en lo que vamos a hacer. Así que les exhortamos a unirse a los proyectos comunitarios de autogestión, de lucha y resistencia que se estén llevando en sus pueblos, comunidades, para que así se puedan desarrollar como sociedad y como pueblo. Mi nombre es Ana Irma Rivera Lacén. Soy senadora por acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana. Estoy en mi primer término en este cargo, pero antes de eso he sido siempre y sigo siendo activista por los derechos humanos.
en Puerto Rico. He luchado toda mi vida por los derechos a favor de las mujeres, que no haya discriminación por razón de sexo, tampoco que haya discriminación por orientación sexual ni por identidad de género, en contra del racismo, en contra de cualquier tipo de discriminación, por diversidad funcional, en contra de la xenofobia, en fin, por luchar, y he luchado siempre por una sociedad inclusiva. Y creo mucho en que no hay futuro en Puerto Rico si no nos miramos unas personas y otras que estamos en este país y miramos hacia el futuro, miramos en todo el mundo y miremos que la fuerza es creer en que la diversidad es una fuerza y no una debilidad. ¿Nos puede hablar sobre el vínculo que existe entre la equidad social y el género? Pues un vínculo bien cerrado, precisamente porque fíjate, cuando hablamos de equidad social, estamos partiendo de la premisa de que todas las personas accedemos a ese concepto de equidad de la misma manera. Y ciertamente no es así. En el caso del género, pues la equidad siempre va a estar mediada por las diferencias que tenemos socialmente en lo que entendemos que es lo femenino y lo masculino. Y en tanto lo femenino se adscribe principalmente a lo que nos enseñan de lo que se supone que hagamos las mujeres, eso usualmente también tiene categorías de inferioridad en la sociedad. Así es que hablar de equidad, cuando uno lo junta con el género, uno tiene que estar bien consciente de lo que son las discriminaciones. Y eso es bien importante porque de lo contrario creeríamos falsamente que con meramente decir que creemos en la equidad entre hombres y mujeres o entre todas las personas, con eso se resuelven los asuntos. Y no, eso no es suficiente porque las instituciones están hechas de tal manera que preservan todo lo posible las diferencias entre hombres y mujeres y lo que eso conlleva en términos de acceso a todo, a lo económico, a lo social, a lo cultural. Eso se ve en las instituciones, se ve cuando tratamos de avanzar, por ejemplo, legislación para evitar las discriminaciones. Las resistencias de los sistemas están en todos sitios. Así es que equidad y género lo que quiere decir es que hay que trabajar desde el reconocimiento de que hay unas grandes diferencias que son estructurales, son sistémicas y que para poder llegar a la equidad hay que reconocer las diferencias desde el género. Cuando es género, pues podemos hablar de otros temas también. Y en cuanto a la soberanía alimentaria en Puerto Rico, ¿cómo ve el camino hacia lograr esta? La equidad, la soberanía alimentaria, pues lo puedo mezclar con equidad de género también. Porque la soberanía alimentaria parte de la premisa de que tenemos la capacidad como pueblo de poder alimentarnos, por ser redundante, ¿verdad? Eso en términos generales no es posible en el mundo entero. En el mundo que vivimos, todo el mundo depende de todo el mundo. Pero eso quiere decir que tenemos que tener una visión de planeta, una visión política y una visión de responsabilidad del medio ambiente, donde una cosa no afecte a otra. Me refiero a una visión sustentable, sostenible, de la manera en que explotamos, por ejemplo, los recursos naturales. Para poder tener soberanía alimentaria tendríamos que tener un proyecto de país que proteja la agricultura, que fomente la agricultura y que parta de la premisa que mientras más podamos producir en Puerto Rico, menos tenemos que exportar de lo que necesitamos para comer. Siempre vamos a tener que exportar cosas, no hay ningún país que pueda tener 100% de soberanía alimentaria, pero debemos aspirar a tener todo lo más posible. Y eso no sucede, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, no se fomenta la agricultura como debe fomentarse, incluso se utiliza para sembrar en ella casas, cemento, y recientemente la ironía es que incluso se está usando para poner placas de paneles solares cuando en terrenos cultivables. Y eso digo que es ironía porque las placas solares deberían ir de la mano con una visión de sustentable desarrollo, ¿verdad? De que no tengamos que depender de los combustibles fósiles, pero no para poner entonces las placas solares en terreno agrícola, porque eso va en contra de la soberanía alimentaria. Por eso es que hay que tener una visión completa. Si no tienes una visión completa, no te das cuenta que tú no puedes hablar de energía, de cambio climático y dañar las tierras cultivables. Si daña las tierras cultivables, va a tener un efecto directo sobre la soberanía alimentaria y va a tener un efecto directo sobre la visión del país que tenemos, y lo voy a mezclar con el género, y sobre la calidad de vida de todas las mujeres y de los hombres, pero en el caso de las mujeres, cuando nos toca, en términos bien estereotipados, sobre nuestros hombros, hacer que las personas que necesitan cuidado, y me refiero a niñez, a personas mayores que necesiten cuidado, personas que tengan problemas que necesitan que otra persona haga las cosas por ellas y por ellos,
todo eso usualmente cae sobre los hombros de las mujeres y las personas feminizadas. Así es que unas cosas van con las otras. Y tan es así que cuando los últimos eventos que hemos tenido en Puerto Rico, que uno encima del otro, el gran evento que tenemos todavía sobre el hombre de Puerto Rico es la Junta de Control Fiscal, que no nos permite ver más allá de la posibilidad de desarrollo sustentable, pero tenemos los efectos de los huracanes María y de Irma, tuvimos los terremotos y el COVID-19. Todos los estudios que se han hecho han demostrado el efecto directo sobre las mujeres. El efecto directo sobre las mujeres han tenido que quedarse en la casa, como decía el plan, ¿verdad? ¿Y quiénes se quedan en la casa? Las mujeres, cuidando las personas que necesitan cuidado, no hay escuela abierta, le toca mayormente a las mujeres. Así es que inclusive todas estas cosas nos han retrotraído a unos momentos donde se esperaba que las mujeres nos hiciéramos cargo de absolutamente todo lo que se llama la economía del cuidado, sin que el Estado nos reconozca que eso es un trabajo y que no puede pretender que se haga sin reconocerse. Así que mira cómo se mezclan unas cosas y otras, y definitivamente si queremos avanzar en la equidad de género, queremos avanzar en un desarrollo sostenible, queremos avanzar en una visión de combatir el cambio climático, tenemos que mirar unas cosas cómo convergen con las otras. Es una visión completa lo que tenemos que tener. Vale. Y finalmente una pregunta más hacia el partido que usted pertenece y representa en este cuerpo que es el Senado. ¿Qué propone su partido y qué ha logrado al respecto hasta ahora? ¿Qué propone en cuanto a la visión de desarrollo, de planeta, de desarrollo sustentable, todo eso? Pues lo que yo estaba diciendo, lo que dice el Movimiento de Victoria Ciudadana. Creemos en que tenemos que mirar todo de una manera holística, sobre todo tenemos que impulsar un desarrollo sostenible para Puerto Rico, que eso lo que quiere decir es que tú no puedes enfocarte solamente en el hoy, sino que lo que estás haciendo hoy tiene un impacto hacia el mañana. Las generaciones futuras no van a tener futuro si la generación que está ahora no hace lo que tiene que hacer para que haya futuro, para que haya futuro en desarrollo, que haya un planeta y un país donde vivir, para que tengamos la posibilidad de soberanía alimentaria. Eso hay que hacerlo desde ahora. Así es que lo que creemos es que hay que sembrar las bases y sobre todo no solamente la conciencia individual, sino que el mismo sistema, el mismo país se encamina hacia eso. ¿Y cómo se encamina? Pues las estructuras del Estado tienen que asumir su responsabilidad de promover desarrollo sustentable, sostenible, movernos hacia la sustitución de los combustibles fósiles lo antes posible, usar el sol sin el impuesto al sol y tener toda la visión de la equidad y la diversidad como una visión inclusiva de la sociedad, donde no haya discrimen ni por sexo, ni por orientación sexual, identidad de género, raza, distintas razones por las que muchas veces se discriminan contra las personas, pero sobre todo saber que a menos que no ataquemos eso de una manera sistémica, se queda solamente en palabras. O sea, nuestra visión es que hay que caminar hacia una visión inclusiva del país donde todo esté en conjunto, la misma vez, los seres humanos y la naturaleza. Muchísimas gracias. Esas son básicamente las preguntas que les teníamos y de verdad por su tiempo. Y estamos, por lo menos de mi parte, de acuerdo con todo lo expresado y que debe ser un trabajo en conjunto como sociedad para lograr eso de una sociedad más equitativa y justa y alcanzar en algún momento una soberanía alimentaria. Claro. Y ustedes saben que yo uso de lema que la diversidad no debe dividirnos, sino que es una fuerza. Y creo que la fuerza en la diversidad en Puerto Rico quiere decir que reconocemos nuestras diversidades y desde ahí caminamos en conjunto. Así que yo les doy las gracias a ustedes, que son dos mujeres jóvenes. Así que si te hagan haciendo esas preguntas, quiere decir que vamos en la dirección correcta como país, porque ustedes tienen esa preocupación al hacer esas preguntas. Así que les doy yo las gracias a ustedes. Mi nombre es Ana Irma Rivera Lacén y autorizo esta grabación. Gracias. Bueno, pues ya llegamos al final de este video. Este trabajo para nosotras fue uno gratificante y para mí uno lleno de muchas nuevas experiencias. De verdad que sí, me gocé el proceso, poder tener diferentes discusiones para poder
traer esto a cabo, más que las que ustedes vieron, también tuvimos otras plásticas, debates acerca de estos temas fuera de cámara, que es procesos que tienen enriquecimiento de conocimiento y nos ayudan en nuestro proceso. Este tema de la soberanía alimentaria, la agricultura en Puerto Rico, no es uno de total desconocimiento, pero que es necesario que se abran estos espacios para seguir hablando de este tema y traer temas así de bienestar común, de social, de pueblo a la mesa y que nos lleven más que hablarlo a la acción.